Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este primer encuentro sincrónico del curso. Voy a dar comienzo a la presentación para darles a conocer qué es lo que vamos a trabajar hoy. Ya permítanme un segundo. Me confirman, por favor, cuando ya empiecen a ver la presentación. Ok, listo. Entonces, bienvenidos para todos. Qué bueno encontrar una nutrida asistencia al encuentro, a nuestro curso de Introducción a la Psicometría, el segundo bloque del segundo semestre del 2017. El orden del encuentro sincrónico es la bienvenida y presentación al encuentro, presentación e introducción al curso y un tercer aspecto, un tercer ítem que vamos a tratar al respecto de varios temas de información general. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del encuentro? Realizar este primer contacto con ustedes como estudiantes para aproximarnos y conocer el avance del proceso e introducir el tema de la medición y sus usos y aplicaciones en el área psicológica, lo que nos compete como tal dentro del curso de Introducción a la Psicometría. De entrada les pregunto, yo me imagino que en algunas ocasiones cuando empezaron a plantear su propuesta de estudio, su proyecto de estudio, buscaron algunos aspectos de qué estudiaba la psicología o alguno de los criterios, o como a muchos les pasa a veces, querer escoger una carrera que de pronto no tuviera números o algo que tuviera que ver con las matemáticas o con los números. Entonces, a raíz de eso les pregunto, ¿para qué sirve la estadística en psicología en lo que ustedes ya han visto? Si quieren participar escribiendo o si quieren participar hablando, tienen los micrófonos habilitados. Entonces, ¿quién quiere de pronto compartirnos para qué sirven o que han visto o han encontrado o han leído que sirve la estadística en la psicología? Buenas noches. Buenas noches. Profesora, mi nombre es Juan Esteban Valencia. La estadística en psicología nos sirve para muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, para un tema poblacional, cuando uno quiere ver si hay prevalencia de un rasgo de personalidad, de un tipo de enfermedad, de un tipo de trastorno que esté presente. Entonces la estadística nos ayuda como a manejar esos datos de cantidad que tenemos que referenciar sobre un grupo de personas. También nos ayuda, por ejemplo, a medir características en las personas según su grupo poblacional y el estándar, pues, en el momento de la vida en que se encuentra. Muy bien, Juan, muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros quiere opinar? ¿Tiene algo que complementar, algo que decir? Nos sirve para medir, presentar datos, nos dice McJolly. Liliana nos dice que mide los procesos psicológicos en personas o en grupos, interpretar pruebas que se aplican. Si alguien quiere comentarnos, participar hablando. Personal invariable observada. Profe, ¿te escuchan? Sí, Fernando, buenas noches. Claro que te escuchamos. Buenas noches. Bueno, la estadística pues nos brinda las herramientas básicamente para el manejo de información en todas sus categorías, tanto para la recopilación, clasificación, interpretación
y establecimiento de resultados, de acuerdo a las variables que en cada uno de los estudios o características de la investigación o de manejo de información que hagamos, determinemos, pues la estadística va a ser de ayuda para depurar esa información y poderla interpretar de la manera más adecuada y mostrar los resultados más coherentes a lo que se quiere investigar o a lo que se quiere buscar. Esa sería mi interpretación del uso de la estadística. Fernando, muchas gracias. Bueno, la estadística, por lo menos dentro de la psicología, y algunos compañeros lo han mencionado, tiene varios usos. Uno de los principales usos es en la aplicación de las pruebas psicométricas para el tema del soporte de la medición. Sin embargo, la estadística nos sirve también dentro de la psicología para, por ejemplo, como nos comenta Blanca, dar soporte a las investigaciones, nos ayuda a predecir o a proyectar, algo así como lo que sucede, por ejemplo, con las estadísticas del clima, con las estadísticas, por ejemplo, económicas, como nos mencionan por ahí alguna compañera. Entonces, la estadística nos surte de herramientas técnicas para poder darle soporte a nuestra investigación, a nuestro quehacer, a las mediciones y sobre todo a validar y a ratificar la información. Partamos de una cosa, y es que la psicología se basa desde un método científico, es decir, que se aplican procedimientos que sean válidos, que sean medibles, que sean observables. La psicología no se surte de métodos místicos o mágicos, sino que se basa principalmente en la investigación, y eso nos ayuda a dar criterio y validez a toda la información que recolectemos. Entonces, a diferencia de otras ciencias, la psicología tiene un soporte desde cualquiera de las áreas de los números. Entonces, a muchos en algunos casos nos pasó que cuando decidimos estudiar alguna carrera pensábamos que de pronto no íbamos a ver números por ahí, y al contrario, es uno de los soportes que se tienen para poder aprender la interpretación, por ejemplo, de las pruebas, para cuando ustedes vayan a hacer su proyecto de grado más adelante tengan una información verídica. Entonces, como tal, la estadística nos sirve para diagnosticar comportamientos de variables que pueden afectar un fenómeno. Nosotros establecemos las variables que queremos medir o que queremos identificar y queremos analizar, y a partir de ello podemos manejarlo e interpretar ese fenómeno. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo está claro hasta el momento? Ok. Si me empiezan a escuchar de pronto regular, por favor me avisan para poder manejarlo. Listo. Bueno, ¿para qué nos sirve también la estadística? Nos sirve para generar hipótesis objetivas sobre determinados fenómenos. Entonces, como les decía ahora, nosotros no nos basamos en psicología desde pensamiento mágico, desde cosas místicas o cosas sobrenaturales, sino nosotros basamos nuestro pensamiento científico desde el planteamiento de hipótesis. Y ese planteamiento de hipótesis nos los da el conocer las variables y el poder estudiar las variables que vamos a trabajar. Entonces nosotros empezamos la psicología desde un proceso de lanzar hipótesis. Llega una persona, por ejemplo, a nuestro consultorio con determinada problemática, o a nuestra empresa o al contexto donde estemos trabajando, y esta persona nos va a requerir nos va a generar determinada demanda. Entonces nosotros, a partir de ello, de que empezamos a conocer la historia de la persona, empezamos a decir, bueno, yo le puedo aplicar este instrumento porque considero que de pronto tiene determinados rasgos, sus signos y sus síntomas van evidenciando hasta determinada copatología. Entonces yo puedo, a partir de ello, ir discriminando qué puedo ir utilizando, y a partir de eso plantear hipótesis. Esas hipótesis son de diagnóstico, incluso de intervención, porque yo, conociendo lo que tiene la persona, puedo determinar qué le puedo
qué le puedo ofrecer dentro de mis aspectos terapéuticos y también de qué instrumento o qué herramienta le puedo aplicar para ayudarme a generar un diagnóstico adecuado. Eso se llama hipótesis. Entonces, en la psicología nosotros manejamos el pensamiento hipotético deductivo. Y también vamos de lo general a lo particular y también incluso utilizamos de lo particular a lo general. ¿Por qué manejamos eso? Porque necesitamos conocer las variables y entre mayor cantidad de información tengamos, mucha más información también podemos recoger y a partir de eso guiar y orientar un adecuado proceso. La estadística también nos sirve como soporte al campo científico cuando se hacen observaciones, trabajos de campos y analizar la información. Entonces, hoy día existen muchos programas que nos ayudan a manejar la información. Entonces, por ejemplo, contamos con un programa llamado SPS que nos ayuda a analizar la información o información tan fácil de analizar como por ejemplo el uso del Excel. Si ustedes ya revisaron los contenidos del curso, se han encontrado que varios de los videos o varias de la información se analizan desde un Excel ya sea 2007, 2010 o un Excel ya más avanzado. Entonces una hoja de cálculo nos permite organizar la información, analizarla numéricamente. Sin embargo, la estadística nos arroja unos datos. ¿Qué hace que dentro de psicología cobre valor la información numérica? El análisis cualitativo que nosotros desde la contrastación teórica y desde nuestras hipótesis podemos darle esa información numérica. En sí un dato numérico puede generarnos cierta información, pero no nos va a dar completamente un panorama si no lo analizamos cualitativamente. Entonces, por ejemplo, en psicología, la situación que les pongo acá, si queremos hacer una medición sobre el rendimiento académico de determinados estudiantes en determinado curso y en determinada materia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Establecemos qué queremos recolectar y con base en esto decidimos qué herramientas vamos a utilizar para tabularlo y analizarlo. Entonces les pregunto, si vamos a hacer análisis de rendimiento académico, ¿qué variables podemos identificar o qué aspectos podemos tomar de ese rendimiento académico dentro de la psicología y que podemos analizar? ¿Quién quiere responder? Si quieren responder por escribiendo o si quieren hacerlo hablando, pueden habilitar su micrófono. ¿Me están escuchando bien? ¿Todos están escuchando? Profe. Hola. Las notas de los estudiantes, muy bien. ¿Qué más aspectos podríamos tomar? La cantidad de estudiantes, muy bien. Entonces fíjense que de determinado aspecto podemos tomar varios indicadores que nos sirven como variables. Entonces a medida que nosotros vamos conociendo la variable tenemos que delimitarla lo más posible para poder saber qué es lo que exactamente voy a medir. ¿Sí? Entonces quizá muy seguramente el rendimiento académico de los estudiantes, dependiendo del número, no va a ser lo mismo en determinada materia o en otra materia. Entonces yo tengo que conocer muy bien la variable para poder establecer cómo voy a hacer la medición, esa tabulación y ese análisis. Muy bien, el género, las materias que quiero medir. Por ejemplo, el semestre en el que cursan los estudiantes. Quizá el rendimiento académico de los estudiantes de primero puede tener alguna diferencia frente al rendimiento académico de los estudiantes de décimo. O por ejemplo, ese rendimiento académico, las horas de estudio, o por ejemplo, el tiempo dedicado, por ejemplo, los métodos de estudio, o sea, son
senda cantidad de variables de información que nos pueden medir una simple variable. Entonces, dentro de la psicología como ciencia, la estadística nos ayuda a buscar criterios de objetividad. Entonces, esos criterios de objetividad nos los da la medición, porque si nosotros nos basáramos en lo subjetivo, estaríamos de alguna otra manera utilizando los sesgos personales, incluso profesionales, y de alguna otra manera también se puede llegar a manipular o a tergiversar la información. No significa que de pronto un número yo también lo puedo malinterpretar, pero si yo utilizo las variables de forma adecuada y si yo utilizo la información analizada de acuerdo a lo que la teoría y la realidad me da, no tendría por qué impregnarse, por así decirlo, los sesgos personales o llegar a darse en manipulaciones. Entonces, esa objetividad siempre se nos va a generar a partir de conocer bien las situaciones y las problemáticas y evitar esa subjetividad en el análisis. Entonces, muchas de las respuestas que se dan, por ejemplo, en el tema de lo que se va en la prueba diagnóstica, nos ha indicado, por ejemplo, el papel que juega la estadística en la psicología, que en la investigación, como nos comentaba una compañera, en la interpretación de variables y en la validación de información, como también nos mencionaron por ahí algunos de los compañeros. Entonces, ¿cómo se usaría la estadística en la actividad que comenzamos a hablar ahora? Por ejemplo, el rendimiento escolar. Entonces yo puedo utilizar la medición, la psicometría o la estadística en psicología para analizar el rendimiento escolar, para hacer un uso rutinario en la medición, presentación de datos, como por ejemplo yo les planteo acá la descripción de grupos de trabajo. Yo puedo generar, graficar la información y presentar esos mismos datos numéricos, los puedo presentar de manera visual que sea más atractiva y más entendible y comprensible, y para eso, por ejemplo, nos ayuda mucho el uso del Excel, que ya nos dan las gráficas para interpretarlas y para poderlas presentar. Entonces, la estadística nos sirve para resumir y describir numéricamente un conjunto de datos con el fin de facilitar su interpretación. Entonces, si yo veo esta gráfica, yo, por ejemplo, si la aplico al rendimiento escolar, yo puedo decir, por ejemplo, que el 40% de los estudiantes tienen un buen rendimiento escolar, el otro 30% tal. Entonces, yo puedo ir analizando la información a partir de la organización. Yo les pregunto a ustedes con respecto, va también muy relacionado al foro y a la actividad diagnóstica, ¿quién de ustedes ha trabajado, por ejemplo, la estadística en otra área de su vida? Sea en su trabajo, sea en la academia, porque ya cursaron otra carrera, o porque en su trabajo han utilizado la estadística, o hasta ahora es la primera vez que se han aproximado al uso estadístico. Les pregunto si quieren compartirlo escrito, si quieren comentarme su experiencia. Caterine, si quieres comentarnos la experiencia. Bien, puedes abrir el micrófono o puedes escribir. Que quiera abrir el micrófono y compartirnos la experiencia de trabajo con la estadística. Buenas noches. Hola, Magdalena. ¿Escucha? Sí, perfecto. Yo te escucho bien. Entonces, los compañeros, alguno nos puede comentar si la escucha bien. Bueno, pues yo actualmente voy en 6º semestre de Contaduría Pública. Ah, Jesús. Entonces pues en esa materia, en esa carrera he visto mucha estadística. Incluso estoy viendo estadística inferencial y descriptiva, entonces pues eso ayuda a organizar los datos, a poder, digamos, tener un análisis más claro sobre lo que se quiere mostrar o lo que se está indagando. ¿Sí? Uh-huh. Y pues digamos que también ayuda a interpretar y a plasmar la información que se está trabajando. Exactamente. Acá, gracias, Caterine. Aquí Juan Esteban
nos comenta que él ha trabajado en la academia como profesor para, me imagino que obtener las notas, los porcentajes y estadística descriptiva en investigación. Entonces, creo que ya van pues algunos ya irán con un camino avanzado y algunos otros de pronto estarán comenzando a dar pasitos. ¿Alguien de quienes están participando hasta ahora se aproxima a la estadística o ya todos han tenido algún recorrido, así sea pequeño, de aproximación? Profe, Hola. habla Magjoli, mucho gusto. Al igual que Juan Esteban, yo también lo he trabajado en la academia, soy profesora y también hemos desarrollado, pues, en cualquier momento se necesitan hacer diagnósticos desde el año pasado con bases de datos. Entonces, esa experiencia pues ha sido también, a veces es complicada porque son muchos estudiantes, porque son muchas cosas muchos datos que hay que tener en cuenta, pero pienso que es una buena experiencia en medio de todo. Vale, Magdalena, muchas gracias por tu experiencia. Flor Ángela nos comenta que solamente en bases de la medición. Entonces, en bases de la medición, por ejemplo, los que ya pasaron, pues se dieron cuenta de un tema de porcentajes, de promedios, de medianas, de estadística descriptiva, que eso nos aproxima mucho a lo que es la estadística básica, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos ha permitido, por ejemplo, el uso de la estadística en psicología? Primero que todo, nos ha permitido organizar la información, presentarla y analizarla. Pero el uso de la psicometría no es un uso que sea de momento, sino que desde hace mucho tiempo la psicometría ha sido utilizada, incluso desde la creación, por lo menos del primer laboratorio común por allá el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en el cual se empezaron a hacer, por decirlo así, las primeras mediciones. Sin embargo, pues con la aparición y con el uso o mejor dicho de la aplicación del método científico, se han venido generando más y mejores métodos para la medición en psicología. Entonces, la psicología moderna con Thurston nos ha planteado o nos ha propuesto el uso de las leyes matemáticas para obtener como tal elementos de medición más objetivos y que sobre todo nos den fundamento a la investigación. Entonces, la estadística que conocemos y el uso de la psicometría, la introducción a la psicometría como tal, tiene una data principalmente más o menos de a comienzos del siglo, a ver, aquí ya estamos en el siglo XXI, del siglo pasado, comienzos del siglo pasado, siglo XX, en Estados Unidos, con el interés de conocer aspectos poblacionales, de censo, y también con el interés de medir a las personas que llegaban y que se iban para los combates o para las guerras. Eso se da principalmente a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el cual surge el interés de las Fuerzas Armadas para medir las personas que se iban a combate y también medir cómo llegaban esas personas nuevamente a los territorios americanos y cómo llegaban después de la guerra. Entonces empiezan a plantear y a refinar los métodos de medición psicométrica, el uso de los test, y se empiezan también a replantear pues cómo generar un test psicométrico de manera que se obtuvieran medidas objetivas. Entonces, en conclusión, el uso de la psicometría nos permite generar un tipo de conocimientos y competencias que permita el pensamiento analítico y crítico,
Porque el pensamiento analítico, como les explicaba anteriormente, un dato numérico no nos puede arrojar determinada información, pero un dato numérico en un contexto y a partir de un objetivo y analizado cualitativamente nos permite completar y generar con mayor complejidad y con mayor información más completa un dato crítico y objetivo, ¿sí? Nos permite realizar investigaciones o estudios, lo que también nos genera o nos favorece que esas conjeturas o hipótesis que nosotros planteamos sean validadas o sean rechazadas. Nos ayuda a leer pruebas y publicaciones acerca de temas psicológicos, a entender las pruebas psicológicas. Entonces, como les hago en una pregunta por ahí, ustedes cuando se encontraron con las pruebas Saber 11 o quienes presentaron en su momento el ICFES, ¿entendían, por ejemplo, el resultado? ¿Entendieron de primera medida el resultado? ¿O cómo hicieron para entender esos datos estadísticos que se generaban? Porque por lo menos en mi época eso era el ICFES y se daba un número, ya usted con base en ese número ya salió, pero a partir de la Saber 11 se empezaron a generar el cuartil, el percentil, entonces muchos estudiantes quedaban como medio confundidos finalmente en dónde estaban. Entonces les fue fácil interpretar esos resultados o tuvieron algún apoyo para comprenderlos. Sí, entonces muchas de las cuestiones, por ejemplo, en el análisis de ese tipo de pruebas hemos tenido que recurrir a apoyo para comprender qué es el cuartil, en qué percentil, y hoy día ya por lo menos pues los que ya vieron bases de la medición de alguna otra manera ya pueden saber qué es un cuartil, qué es un percentil, entonces ya se pueden como mover en esa información psicométrica. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Profe, soy yo. Hola. No, es que esa pregunta, pues yo la presenté 2 veces las pruebas. En la primera tampoco tenía ningún apoyo para entender, simplemente que me había ido bien o que me había ido mal y ya. Entonces eso sí es como muy decepcionante porque de todas maneras cuando uno presenta una prueba quiere saber como en qué falló, qué pasa. Y ya la segunda vez que las presenté sí pude leer más porque estaba un poco más explicado en la misma prueba y en el resultado. Exactamente, esa es una de las ventajas de la nueva medición de las pruebas Saber Pro, Saber 11, y ahora que ustedes vayan a presentar la Saber Pro van a encontrar incluso aún más completa la información, y como ya tienen ese conocimiento de cuartiles, percentiles, medias, medianas, entonces ustedes ya van a poder saber con mayor facilidad cómo están frente a los demás que presentaron y cómo están, por ejemplo, la universidad y etc. Entonces esa es una de las ventajas que nos ofrece la psicometría, poder conocer la ubicación, conocer y analizar la información numérica a partir de lo que consideramos de la realidad y lo que teóricamente vamos a utilizar para contrastar nuestras hipótesis. ¿Qué nos permite también la psicometría? Entender los fenómenos psicológicos que son, pues, de alguna manera guardan un grado de simplicidad o de complejidad, y aquellos fenómenos psíquicos que se requieren sobre todo investigar para tener una mayor objetividad y un análisis con respecto a determinadas escalas de medida. Entonces, por ejemplo, acá es útil conocer esos aspectos psicométricos para poder entender algunas patologías y poder evaluarlas correctamente utilizando el instrumento que corresponde. Entonces, si ustedes quieren conocer de pronto aspectos un poco más completos al respecto de la historia de la medición en psicología, les dejo este enlace para que lo consulten y ahí puedan obtener mayor información y ampliar esa historia de la medición en psicología.
Pues por efectos de tiempo, les voy a dejar también recomendado este video en el cual encontrarán unas definiciones básicas de estadística como para ir recordando e ir complementando un poco la información que vieron en bases de la medición y que vamos a tener que recopilar y recordar ahora en esta materia de introducción a la psicometría. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo vamos? Vale, muy bien. Entonces, pasamos a otro punto al respecto de lo que nos convoca hoy. Varios temas. Ese es el tercer punto. Entonces, de pronto si encuentran algunos enlaces que no abren, tengan en cuenta que esos pues no serán considerados para las evaluaciones o los trabajos. Y si encuentran algún enlace que no abren, por favor indicarme para poder buscar la ruta alternativa de acceder a la información. Listo. Yo he verificado y todos los videos que están planteados en el curso están abriendo. Es recomendable que abran los videos para que tengan un mejor conocimiento de la información y que consulten toda la información que está sugerida en el contenido del curso. Cuando tengan dudas o inquietudes al respecto de las actividades, de algún tema, no duden en contactarme. Los medios disponibles que estoy manejando es el correo interno y el correo institucional, y ya en caso de ser requerido, pues solicitar una cita previamente y nos encontramos por Skype, ¿sí? Pero la idea es que esa cita que vayan a solicitar sea para ampliar temas o aclarar dudas, que no sea un tema, por ejemplo, de es que no entiendo, perdón, que sea un tema, por ejemplo, explíqueme este tema o ampliamos la información al respecto de este tema, pero que no sean de pronto dudas, aspectos tecnológicos o metodologías del curso, sino que sea ya un aspecto que sea pues considerable para hacer una cita por Skype. Listo. Con respecto a la disponibilidad de las actividades que varios han escrito, la actividad 1 por lo menos se abrirá esta noche a partir de la medianoche. Tienen hasta el 22 de octubre para realizarla. ¿Cuál es la idea, muchachos, que les recomiendo? Por favor, no dejen para último momento la realización de las actividades. Se los recomiendo. Por eso nosotros desde el comienzo del curso planificamos el cronograma para que ustedes sepan cuáles son las actividades que tienen que responder en todos sus cursos y a partir de eso también se programen. No vayan a dejar los 2 días antes porque puede pasar algo, se pueden enfermar, pueden tener dificultades tecnológicas, o sea, pueden presentarse los X y los N motivos que les van a retrasar el desarrollo. Entonces vayan desarrollándolas, háganlas con tiempo, así de esa misma manera ustedes no se van a estresar ni se van a colgar allá pues de los pelos pues para que no hice la tarea, entonces que no haya que aplicar políticas de entrega tardía ni nada de eso. Es una recomendación que les hago. Lo mismo pasa con la participación en los foros y en las actividades. Normalmente yo los foros no los califico, pero sí a quienes participan en los foros, en las actividades que tienen más bajitas, les subo algunas, pues dependiendo de la calidad del foro, les puedo subir algunas décimas. Entonces, participen en los foros, hagan un debate con sus compañeros, aprovechen ese proceso de información. No lo dejen como una cosa para cumplir y para rellenar, sino que aprovechen el espacio como tal. Esa es como la invitación. Hay un aspecto que les coloqué ahora en el anuncio semanal, y es con respecto a una migración que se está haciendo con la biblioteca de e-libro. Entonces, por el momento se están haciendo unos ajustes, eso no durará entre hoy y mañana y pasado mañana o máximo esta semana.
Para acceder a la biblioteca, yo les coloqué cuáles son como la ruta, la clave y el usuario que temporalmente se está manejando en el anuncio semanal. Entonces, por favor, consúltelo para que vayan sabiendo cómo ingresar. Pero lo que les digo, eso es temporal, no va a ser por todo a lo largo de este bloque, sino ya son coyunturas. Entonces, si van a ingresar, tengan esa consideración. También está disponible los libros de ebook, de 7 book, algo así. Van a encontrar libros muy buenos que son pues muy útiles a la hora de la preparación o para ampliar información. Entonces son como informaciones que les doy porque se están, pues por la situación que se está presentando con la biblioteca mientras actualizan el sistema de bibliotecas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme. Lo importante es que vayan avanzando, no vayan a dejar en último momento la realización de las actividades. Si tienen alguna duda con respecto al tema, con todo gusto me escriben y organizamos y hablamos al respecto. Listo. Me alegra mucho y de verdad que motiva mucho la realización de estos espacios al ver tantos estudiantes que están participando de forma sincrónica. Eso es muy útil y muy motivante para poder pues seguir realizándolos. Entonces, qué bueno, muchachos, porque uno comprende que ustedes también, uno llega cansado del trabajo y llegar a estudiar y todo lo que sea, pero pues siempre es bueno hacer uso de estos espacios. Entonces los felicito y les agradezco su participación. Consulten el calendario del curso para que tengan presente la información. ¿Ha sido claro hasta el momento la información? ¿Tienen alguna inquietud al respecto? ¿Algún comentario? Entonces, muchachos, la actividad, ok, permítame un segundo, Liliana. No la he publicado porque tengo que definir un aspecto con respecto precisamente a un material de consulta, pero ¿cuál es la idea con la actividad? La idea es que ustedes puedan realizar, ya la voy a, permítame un segundo. Introducción a la psicometría, actividades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les agradezco, por favor me confirmen cuando puedan ver la pantalla. Hay unos libros, Liliana, el libro el de pruebas es muy útil. De igual manera hay unos, son como 2 o 3 libros nomás que hay de pruebas psicológicas. Les voy a presentar rápidamente la actividad. Entonces, en primera medida, hay un documento en el contenido 1 que se llama Desarrollo Histórico de la Psicometría. Es hacer una línea de tiempo. En este enlace yo les sugiero herramientas para crear líneas de tiempo, o de igual manera la pueden hacer en Word, PowerPoint, Excel o CIMAP.
lo que ustedes puedan manejar desde su competencia tecnológica. Si no, aquí pues les dejo este enlace que ustedes pueden consultar algún software libre y en línea que pueden realizar y hacer el análisis de una prueba que se llama las escalas Wurler de inteligencia para niños a partir de los contenidos y el análisis de un caso. Son los 3 puntos que se van a manejar. Entonces, en su momento verán la prueba publicada. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? María Antonia, el trabajo es individual. Esta primera actividad, recuerden que el trabajo es individual y el trabajo de la actividad número 2 es grupal. María Antonia, hay un libro que se llama el de Aiken que lo recomiendan mucho en el contenido. De igual manera, dentro de 7 books, que se llama así la biblioteca, hay solamente como 2-3 libros al respecto de la medición en psicología. Entonces no hay pierde ahí con esas. Son para las 2 competencias, para las 3 competencias, para las 3 primeras competencias, Juan. Ya todas las competencias se trabajan a nivel de la actividad de grupo. Para la actividad de grupo sí les recomiendo que máximo grupos de 4 para que se vayan proyectando y mirando con sus compañeros, ya que ustedes van a empezar pues me imagino que ya tienen una trayectoria, ya conocen más o menos con quién trabajar, con quién no trabajar, entonces para que ustedes vayan buscando grupos. Máximo 5 estudiantes. Sí, ya de ahí en adelante ya, no, eso ya es mucha gente. Entonces les recomiendo entre 4 y 5 estudiantes para la actividad de grupo para que se vayan proyectando. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud, algo que comentar. Bueno, con respecto al nombre de los libros, en este momento no los tengo presentes, pero me queda de tarea compartírselos en la biblioteca. Igual lo que les digo, cuando ustedes entran a 7 Book en la biblioteca, solamente hay como 2-3 libros que tienen que ver con pruebas y con evaluación en psicología. Entonces no hay pierde con respecto a eso. Hay uno que es conocido, que es el libro de Aiken, que es de pruebas psicológicas. Profe. Hola. Hola, disculpe, es que no me quedó claro lo de las competencias. O sea, para esta primera actividad individual tiene que ver principalmente la unidad 1. La competencia de la 1 a la 3. Vamos a trabajar. Claro, en todo el curso son 3 competencias, ¿cierto? Sí. Y para la actividad 1 solo vamos a desarrollar la primera competencia. Sí. Y ya para la actividad de... todas las competencias. Exacto. Ah, listo, perfecto. Sí, no, esa era mi claridad, pues, pero era para enfocarme entonces acá en la actividad 1. Sí, de igual manera, Juan, en la guía quedan específicos cuáles son los elementos a revisar. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Sí, que lean muy bien la guía para que sepan cuáles son los aspectos que se van a tener en cuenta y que ustedes asimismo puedan conocer cómo es que qué es lo que tienen que hacer. Listo. Con respecto a la grabación la estaré colocando, yo creo que mañana al final de la tarde se las estaré colocando, si de pronto de aquí a más tardecito ya está procesada,
procuraré compartírsela. Bueno, les agradezco mucho la participación, la asistencia. Espero pues ver la misma participación para el siguiente encuentro. Les deseo pues un buen comienzo de curso, juiciosos, y sobre todo pues ánimo con que las matemáticas y las estadísticas pues no muerden tanto, y si muerden no muerden tan duro. Entonces, buenas noches para todos. Liliana, está publicado en el calendario, ahora no tengo presente la fecha, pero es como para finales de este mes. Entonces, muy buenas noches para todos, agradezco su participación. No, yo les comparto el link. Listo, yo les, así como en el anuncio, les comparto el enlace para acceder. Listo. Que tengan feliz noche, buen comienzo de curso, buen comienzo de bloque. Y profe, perdón. Éxitos. Señora. El primer foro, cuando lo sube y... Sí, sobre todo. Sí, ese también queda disponible en el transcurso de esta semana. Listo, para que lo tengan presente. Ok, gracias. Bueno, bonita noche para todos, éxitos. Culmino la